Muy buenas tardes. La 62ª legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación de la memoria del Foro Internacional de Política de Drogas. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, diputado. El diputado Fernando Belaunzarán Méndez, presidente del Grupo de Trabajo organizador del Foro Internacional de Política de Drogas. Muchas gracias, diputado. En representación del doctor Manuel Mondragón y Calvo, comisionado nacional contra las adicciones, agradecemos la presencia del maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, quien es director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, CENADIC. Del doctor Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Y del doctor Juan W. Sincer, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Por favor, diputado. Buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos acompañan, nos hacen favor de honrarnos con su presencia en el presidio. El esfuerzo de todas y todos ustedes ha sentado las bases para poder generar las condiciones de la presentación de esta memoria del Foro Internacional de Política sobre las Drogas. Y hay que decir que en una sociedad que aspire a ser plural y democrática, debe darse un debate sobre la legalización de las drogas. Hasta ahora se ha logrado colocar en el debate público este tema, más allá de creencias, prejuicios y falsas concepciones. El Foro Internacional de Política de Drogas demuestra que puede hacer un debate amplio, serio y profundo sobre la viabilidad de una política tolerante respecto a las drogas, sin satanizar las posiciones, ni mucho menos argumentar desde la creencia y la moral la construcción de una política pública que tendría repercusiones sociales, económicas, políticas, de salud y de seguridad pública trascendentales para nuestro país. En resumen, podemos advertir que el debate sobre la legalización de las drogas es necesario y por su complejidad nos obliga a abordarlo desde diferentes disciplinas científicas. Y como saben, el debate se ha centrado en un producto específico, la marihuana. Los expertos coinciden en que si ha de impulsarse una política tolerante en nuestro país respecto a las drogas, se estará pensando principalmente en la cannabis, una droga considerada como blanda por los efectos menos perjudiciales en comparación con otras sustancias prohibidas. Es la droga más producida, consumida y traficada en México, por lo que su producción, tráfico al exterior constituyen un problema de seguridad pública. Bajo este panorama, es claro que el prohibicionismo, aunado a la imperante demanda de marihuana en Estados Unidos, Canadá y México, ha ocasionado una ola de violencia. La toma de estas decisiones nos hará efectos distintos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, si se legaliza el consumo y la venta, habría de estimar si el nivel de consumo aumentaría y si las ganancias fiscales de su regulación serían importantes para la economía del país, como ha sucedido en otros países. Por ejemplo, Holanda, o si los efectos nocivos de la droga, en caso de ser
la marihuana son verdaderamente devastadores para la salud, como se ha manejado en una parte de la opinión pública. Existen elementos positivos y negativos en la legalización de la venta, posesión, transportación y consumo de la marihuana, pero sin duda habrá que debatir con evidencias científicas. Por otra parte, es necesario tener claridad para implementar una política de tolerancias a las drogas. Si con ello se pretende bajar los índices de violencia en nuestro país, ocasionado por la lucha al narcotráfico, si se pretende combatir un problema de salud pública mediante la regulación de las drogas o generar una entrada fiscal proveniente de los impuestos recaudados por la comercialización, etcétera, es decir, debería quedar claro cuál es el problema real con las drogas en nuestro país y, en consecuencia, estructurar una política con líneas de acción específicas. No se puede dejar de lado la inevitable creciente demanda de marihuana en nuestro país y en todo el mundo, que debería de enfrentarse no solo con su legalización, sino también con un programa de información y atención a los consumidores o dependientes. Los efectos de la legalización de la marihuana no deben concebirse de manera simplista, pues por un lado no se llegará al extremo de convertirnos en un país de adictos si se acompaña a esta medida de políticas regulatorias, de salud y de atención a las adicciones que sustituyen, entre paréntesis, que sustituyen a la actual política de criminalización. Y evidentemente tampoco esto llevará a acabar con la violencia de tajo, pues simplemente se mantendrá el problema de tráfico de otras drogas, como la cocaína, por ejemplo, que por su naturaleza y efectos perjudiciales en la salud, las consecuencias mantienen un alto costo social. Vimos todos, en el marco de la búsqueda de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, en el caso de Guerrero, a los lados, cuando andaban buscando, pues llenos los campos de amapola. Es decir, y la evidencia y la discrecionalidad con que se siembra y nos hacemos o cerramos los ojos frente a esas realidades que existen en estados. En Guerrero se produce o se siembra el 90% de la amapola que se produce en el país, y eso indiscutiblemente que trae consecuencias directas en la economía, en la violencia, en la situación concreta de un estado como este. A lo largo de esta legislatura, el grupo parlamentario del PRD presentó iniciativas sobre el tema. Aunque no se han concretado en normas vigentes, han servido para abonar al debate. Debemos enfrentar esta realidad con un auténtico cambio de paradigma, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad en lugar de la política punitiva y meramente represiva, cuyo fracaso es más que evidente. Es necesario despenalizar el debate. Hemos propuesto un examen crítico, científico, desprovisto de prejuicios morales sobre la cannabis, una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema verdaderamente serio de salud pública, cuyos peores efectos son mínimos comparados con los de muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco. En suma, reconocemos que eventualmente el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Esperamos que finalmente el gobierno, los poderes públicos y la sociedad asumamos la tarea de enfrentar, de construir una política de drogas con una responsabilidad compartida. De lo contrario, lo que estamos generando con el prohibicionismo es, en todo caso,
una reacción y un reto a los jóvenes y a las nuevas generaciones, un desafío que se convierte también por parte de la juventud en una actitud irreverente y en una actitud de reto frente a lo que les imponen los mayores, entre otras cosas. Creo que deberíamos buscar, cuando menos, debatir con mucha responsabilidad, de manera muy abierta, un asunto tan delicado, y como este asunto, otros en los que no debiera haber, no debiéramos tener ninguna restricción para debatir cualquier tema, para asumirlo y para poder en todo caso, con bases científicas serias, en un debate abierto, pues encontrar soluciones y encontrar salidas a la compleja problemática que enfrenta nuestro país. No es ocultando los problemas, no es negándolos como los vamos a poder o como vamos a poder construir caminos de solución. Es, en todo caso, reconociendo que existen, asumiéndolos como tal, sobre la base de cómo podemos entre todos construir los caminos y las políticas públicas que nos ayuden a mejores salidas a las que hoy tenemos, que prácticamente nos llevan a generar simplemente más violencia en el marco del prohibicionismo. Por su atención, muchas gracias y bienvenidas a todos y a todas a este foro, a este espacio para la presentación de las memorias del Foro Internacional de Política de Drogas. Muchas gracias por su presencia. Gracias, diputado. Escucharemos a continuación el mensaje por parte del doctor Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el Distrito Federal. Por favor, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme hablar, por invitarme al Presidium para participar con ustedes de estas memorias. Ya tuvimos la oportunidad de participar durante el foro y como dijimos ahí y lo decimos ahora, nosotros estamos en favor de la regulación de las sustancias y no de su prohibición, porque decíamos que mientras está prohibido, pero existe el mercado, pues quien regula qué marihuana se vende, a qué precio se vende, a quién le venden y en dónde se vende, pues siguen siendo los narcos y no el gobierno. Y nosotros creemos que es mejor que sea el gobierno el que regule el mercado y no que lo deje esa regulación en las manos del narco, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos en favor de esa regulación. Ahora, las regulaciones pueden ser tan suaves o tan estrictas como se quiera, y hay puntos en los que son totalmente, pues estamos de acuerdo en todos los quehaceres, ¿no? El primero de ellos es, pues que el consumo no debe permitirse para menores de edad, ¿no? Porque si los menores de edad están en procesos de desarrollo de sus cerebros, pues el que se permita el consumo favorece que se desarrolle la adicción. Usando cifras mencionadas por el doctor de la Fuente de Origen del NAIDA, el 9% de las personas que consumen marihuana desarrolla adicción cuando inician el consumo como adultos, pero crece hasta el 17%, o sea que prácticamente se duplica si consumen de adolescentes. Entonces, bueno, pues esas son restricciones en las que ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Y segundo, otro componente es que no debemos cometer el error que han cometido en los Estados Unidos en términos de visualizar esto como un negocio, porque los negocios lo que buscan es favorecer que haya mayores utilidades para los socios. Esa es la razón de ser de los negocios. Pero para obtener mayores utilidades lo que necesito es que haya mayores ventas de producto, y para tener mayores ventas de producto lo que necesito es mayor número de consumidores, y entonces me convierto en promotor del consumo del producto Entonces no debemos visualizarlo como un negocio, sino como un servicio para aquellas personas que no tienen problema en el consumo de una sustancia y que no están aún decididos a dejar de consumirlo. Eso que no nos cuesta ningún trabajo en relación con el alcohol, porque todos decimos, pues yo bebo, pero no tengo problema con el alcohol. Pero no lo hemos todavía acabado de asimilar en el consumo de otras sustancias, ¿no? Y finalmente, esta parte de la separación de los mercados, o sea, que es otra decisión muy importante. En donde se venda cualquier otra sustancia psicoactiva, no se puede vender otra sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se favorecen los consumos cruzados.
Y si se separan los mercados, pues entonces también se limitan los puntos de venta y los lugares de posibilidades. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto estar recibiendo las memorias. Ahorita le pude, pues nada más dar una ojeada, ¿no? Es un libro de veras muy, muy bonito, pero sobre todo felicito al diputado que incluya los dos discos, ¿no? Porque de esa manera, pues uno puede reescuchar las presentaciones y aprender de las posiciones de todos, cuáles son los mejores puntos en los que se puede llegar a los mejores acuerdos. Muchas gracias y que todo sea para bien. Agradecemos la intervención del doctor Rafael Camacho Solís. Le pedimos, por favor, al doctor Juan W. Sincer, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, nos dirija unas palabras. Por favor, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero reiterar mi felicitación y agradecimiento al diputado Belauzarán y a su grupo por haberme invitado al foro y por estar presente el día de hoy. Y sobre el día de hoy es que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Dentro de los instrumentos de la inteligencia hay dos muy importantes, el lenguaje y la memoria. Sin lenguaje y sin memoria no hay manera de expresar la inteligencia. El hecho de que se haya iniciado un movimiento, de que se haya iniciado una consulta y una inquietud que ha invadido el mundo desde hace ya algún tiempo, y que se le dé seguimiento y que se tenga una memoria de ello, es algo muy valioso. Porque tuve la oportunidad de participar en este foro y el hecho, como decía el doctor Camacho, de que haya unos discos con los videos y con las presentaciones, verdaderamente se los quiero recomendar a todos ustedes que están interesados en el tema. Porque lo que inició el diputado Belauzarán el año pasado, a partir de lo que mucha gente veía de manera simplista como un sí o un no, se despenaliza o no, se legaliza o no, es algo que en el foro se pudo explicar de manera muy clara. Hubo muchos invitados, hubo gente de Europa, del Observatorio de Drogas en Estrasburgo, y se plantearon muchos puntos. O sea, vivimos en una sociedad que vive muy rápido, que busca la inmediatez, que quiere respuestas rápidas y muy concretas, sí o no. No todo es así. Y esto es algo que reflejó el foro, y qué bueno que existe esta memoria, de verdad, y que vienen todas las pláticas y que vienen los documentos y los videos. Porque de las cosas que nos presentó, por ejemplo, el Observador de Estrasburgo, señores, ustedes dan como ejemplo a Holanda y a Portugal como si fueran íconos y modelos a seguir. En Europa las drogas no están legalizadas, ni hay el menor interés por legalizarlas en ningún lado. Una cosa es despenalizar, una cosa es permitir que la gente la utilice bajo su propia responsabilidad, y otra cosa es iniciar todo un proceso de legalización, por ejemplo, como en Holanda, en donde sabemos que hay un gran control de calidad sobre todos sus productos, y legalizar algo implica que el consumidor tiene la certeza de que ese producto que está comprando en donde sea tiene ciertas características y no enormes variaciones con más o menos tetrahidrocannabinol. Todo eso está en estas memorias, porque está en estos discos. Entonces, yo no me quiero extender, simplemente subrayar que el presentar unas memorias no es un acto protocolario. La memoria es uno de los instrumentos más importantes de la inteligencia, y darle seguimiento a esto, seguir madurando el proceso y seguirle permitiendo a la sociedad, con la participación interna y externa, de un debate que nos permita madurar y nos permita realmente tener respuestas inteligentes, completas, nos va a ayudar a poder enfrentar algo que ya existe, que ya está y que está en proceso, y en lo que no podemos ser simplemente unos observadores pasivos. Y yo creo que este es un gran ejemplo en donde unidos México va a poder tener no una respuesta, muchas. La respuesta no es sí o no, la respuesta es: el problema es muy complejo, requiere un análisis amplio, que afortunadamente se ha iniciado y que creo que va por muy buen camino. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Juan W. Sincer. Escucharemos ahora el mensaje del maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director general del SENADIC. Por favor, maestro. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias al diputado Belauzarán por la invitación y a todos los miembros del Presidium. Saludos a todos los colegas que estoy viendo aquí en el público, a todos los compañeros con los que hemos estado en diferentes debates y foros. Yo les traigo un mensaje del señor comisionado Manuel Mondragón y Calv, que lamentablemente no pudo estar el día de hoy. Ustedes saben, se está preparando precisamente la participación de la delegación mexicana en la Asamblea de Viena, que ya es dentro de 15 días, entonces hay mucho que trabajar y el comisionado lo ha querido atender todo personalmente. Yo rescaté unas ideas que me compartió el señor comisionado y junto con mi equipo nos dimos también a la tarea de revisar las memorias y nos dimos cuenta de que muchas de estas ideas están ya incluidas en esta memoria que ustedes están recibiendo. Es muy importante reconocer el esfuerzo y el trabajo de esta 52 legislatura de la Cámara de Diputados y en especial del diputado Fernando Belauzarán por incorporar y abordar el tema de la política de drogas desde este foro. Para entrar en el tema de la política de drogas en nuestro país es necesario perfilar una mirada integradora que sea capaz de retomar las opiniones de los sectores, las instancias y las organizaciones con actores esenciales. Y yo aquí sí quiero destacar la importancia de que podamos tener una política sobre el tema de consumo de sustancias que sea integradora, que vaya en un abanico que abarque desde la prevención universal, selectiva e indicada, hasta el tratamiento y la rehabilitación. Hay varios aspectos de la política de drogas que per se son controversiales y se polarizan, precisamente por esta diversidad de opiniones. No obstante, estamos abiertos al diálogo y prueba de ello es el esfuerzo coordinado que estamos llevando a cabo con el diputado Fernando Belauzarán Méndez para revisar y enriquecer diversas iniciativas a la Ley General de Salud en pos de contar con una política de drogas que dé cuenta de los problemas que enfrentamos en el país y las medidas que estamos implementando. El señor comisionado Mondragón y el diputado Belauzarán han encontrado puntos de coincidencia y precisamente estamos trabajando en ellos, puntos como que tenemos que tener conceptos mejor delimitados dentro de nuestra Ley General de Salud sobre qué es un consumidor de sustancias, cuáles son los diferentes niveles de consumo y problemática que estos tienen y cómo poder hacer accesibles diferentes intervenciones que sean las adecuadas para cada uno de los niveles de consumo de estas personas. Estamos viendo la revisión de las cantidades que están ahorita en la tabla en la Ley General de Salud. El comisionado ha sido muy sensible a la opinión de que con esas cantidades que están presentes en este momento, la despenalización, digamos que es teórica. Entonces, él está muy interesado en que podamos revisar estas cantidades y podamos tener un mejor instrumento jurídico que nos permita actuar con mayor eficiencia. Y también pues la pertinencia de que en todos nuestros programas de atención a las adicciones exista integrada una política de reducción del daño que permita también tener posibilidades de responder, de tener acciones y programas específicamente para los consumidores, para que precisamente podamos también velar por la salud de estos. Para la Comisión Nacional contra las Adicciones, dicha política de drogas se retoma desde la perspectiva de la salud pública, con un profundo énfasis en la protección de los derechos humanos, el derecho a la salud y al aseguramiento de acceso oportuno y con calidad de los servicios de atención integral para personas que consumen drogas. Una de las cosas que aplaudo del foro que organizó el diputado Belauzarán fue precisamente que hubo mesas específicas respecto a los temas de salud. Antes no se había dado esto. Y además ahorita me da mucho gusto ver que en el Presidium tenemos 2 médicos. Siempre es muy importante la opinión de los médicos respecto a estos temas. Asimismo, es el interés del señor comisionado, bajo la premisa de considerar a las adicciones como un problema de salud pública, reconocer la directa relación con asuntos de procuración de justicia, regulación sanitaria y aspectos legislativos, lo que nos llama a trabajar de manera vinculada e intersectorial para dar una respuesta articulada por todos los actores involucrados: salud, educación, justicia, juventud, cultura, desarrollo social, entre otros. Para nosotros es fundamental poder hacer más accesibles los servicios de tratamiento para quienes los buscan en nuestro país. Y sí quiero aprovechar este foro en la Cámara de Diputados para sensibilizar respecto a que en nuestro país 10 de las entidades federativas no cuentan con un centro de tratamiento residencial profesional público. Esto lo que hace es que en esos 10 estados
obligadamente los usuarios de sustancias que quieran tratarse con este esquema tienen que acudir a grupos u organizaciones de la sociedad civil. Algunos de estos pueden funcionar bien, pero muchos de estos pueden estar funcionando fuera de la norma. Entonces, de alguna manera, estamos maltratando a nuestros usuarios de sustancias al no ofrecerles todavía una red completa de tratamiento que ellos necesitan. Si bien es cierto, tenemos presente la política de drogas en el ámbito internacional para su aplicación en nuestro país, consideramos su viabilidad y la evaluación de los costos y beneficios implicados, el desarrollo de programas e intervenciones basados en evidencia científica y en demostración empírica. Encontramos importantes puntos de coincidencia, como los referentes a fortalecer la prevención, con énfasis en las poblaciones vulnerables, así como nuestros jóvenes, evitar la criminalización, el estigma y promover la discriminación entre los consumidores. Precisamente esos conceptos los estamos integrando en la propuesta de Ley General de Salud. Respecto al uso médico del cannabis, el debate en torno a esta materia debe abordarse no solo desde el ámbito meramente nacional, sino tomar también en cuenta las referencias de la Organización Mundial de la Salud. Desde CONADIC y a partir de una revisión exhaustiva que se realizó en esta institución, hemos encontrado que falta mucho investigar el tema del uso médico de la cannabis, ya que para poder cumplir con los criterios que regulación sanitaria en nuestro país pide a los medicamentos, todavía no hay un suficiente sustento científico para poder aprobar su uso médico en nuestro país. Lo que nosotros queremos es que si se legisla en este sentido, se legisle para que se permita una mejor investigación del uso médico de la marihuana y de los cannabinoides. Creemos que como segunda línea de tratamiento es muy importante considerar la posibilidad del uso de los cannabinoides, pero también creemos que se requiere de desarrollar un mejor sustento científico de esta posibilidad. Sabemos que la despenalización por sí sola no aumenta el consumo, pero sí incrementa la percepción de disponibilidad, ya que también ha sido comprobado que a menor percepción del daño, mayor consumo. Dentro de la perspectiva de la salud pública es muy claro que penalizar las drogas no nos va a ayudar a prevenir su consumo. Realmente los países que han demostrado tener buenas experiencias para prevenir el consumo de sustancias son los países que le han apostado a la prevención en las escuelas, en las comunidades y a hacer accesibles los sistemas de tratamiento. Eso es hacia lo que nosotros queremos también trabajar. Si nos basamos en el modelo de despenalización, sería necesario la incorporación de una política de reducción de daños, lo cual se traduce en un gran reto que involucra no solo al sector salud, sino también al ámbito de justicia, por mencionar algunos, ya que del otro lado la visión punitiva asociada al consumo hace que éste se realice en condiciones de clandestinidad, disuadiendo a las personas de acudir a los servicios de salud, so pena de ser discriminadas o recluidas. También quiero comentarles que estamos por presentar en unos meses más ya los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones en Población Estudiantil. Es una encuesta que no se había realizado en más de 23 años. Queremos nosotros poner a disposición suya los resultados de esta encuesta. Esta encuesta por primera vez va a contar con una submuestra de consumo de sustancias entre niños de quinto y sexto de primaria, en donde sospechamos que ya hay consumo. Nosotros queremos poner estos datos para su posible utilización. Y quiero decirles que para nosotros es importantísimo contar con una encuesta nacional de adicciones que dé cuenta de las necesidades de información que tenemos. Por lo tanto, a diferencia de las últimas dos encuestas nacionales de adicciones, nosotros queremos que esta encuesta nacional de adicciones a llevarse a cabo este año cuente con un grupo consultivo que nos permita avalar todas las decisiones que se hagan respecto a su diseño, su aplicación y la publicación de sus datos. De tal manera que podamos tener una encuesta que realmente nos dé información, la información que necesitamos para saber cuáles son los consumidores en nuestro país, cuáles son los niveles de consumo y cuáles son los problemas con los que se están enfrentando los consumidores en nuestro país también para poder delinear las estrategias de prevención, tratamiento y reducción del daño. La importancia de generar programas que privilegien acceso al tratamiento antes que a la reclusión y los programas de justicia alternativa precisamente apuntalan a las alternativas posibles para poder atender a estas personas. Yo les quiero comentar que tenemos nosotros información sobre el tipo de usuarios que nos está llegando
primo delincuentes que se encuentran también con posesión de sustancias. Y quiero decirles que cerca del 80% de los usuarios que nos han llegado a CONADIC tienen consumo de marihuana. 57% de ellos tienen entre 20 y 29 años, es decir, es un tema que está afectando principalmente a los jóvenes. El 54% de ellos consumen diario, pero 41% de ellos consumen un cigarrillo por día. Entonces, lo que nosotros podemos ver con esto es que precisamente nos están llegando por conflictos con la ley usuarios que son usuarios de bajo nivel de consumo, muy bajo nivel de consumo, principalmente experimentadores, y de alguna manera el sistema no nos está funcionando como está ahorita para poderles dar la atención que ellos requieren. O sea, no los estamos tratando con los programas que ellos necesitarían ser tratados. De manera pues que en el país podemos tener posiciones en torno a la política de drogas que van desde el prohibicionismo hasta los que apoyan la despenalización del consumo o están a favor de la legalización abierta, y en ese sentido hay que hacer una evaluación de las posibles consecuencias de colocarse fehacientemente en una de estas posiciones sin contar con evidencia empírica. Y en ese sentido, el principal mensaje que yo les quiero decir es que nosotros dentro de la CONADIC queremos hacer una revisión de la política pública. Creemos que hay cuestiones de la política actual que no están funcionando, lo estamos viviendo día con día, pero necesitamos que las decisiones que tomemos sean decisiones basadas en la evidencia. Y en ese sentido queremos apoyarnos con todos ustedes para que podamos crear estas evidencias, para que podamos reflexionar objetivamente sobre cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tomar para poder mejorar la política de prevención de adicciones, de tratamiento de adicciones en nuestro país, y precisamente poder apostar a los cambios sabiendo que lo que la experiencia nos dice de lo que vamos a proponer es que va a ser para poder dar una mejor atención a los ciudadanos mexicanos y a las personas que están presentando ya consumo de sustancias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del maestro Raúl Martín del Campo Sánchez. Para finalizar este acto y en el marco de la presentación de la memoria del Foro Internacional de Política de Drogas, tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, presidente del Grupo de Trabajo organizador de dicho Foro Internacional. Por favor, diputado. Gracias. Pues la verdad es que básicamente para agradecer a mucha gente. Por cierto, antes de pasar a los agradecimientos, recordar que originalmente el Foro Internacional de Política de Drogas iba a ser en este salón, en el Salón Verde, decidido subliminalmente que aquí fuera, pero coincidió con la reforma energética. Y ya saben que levanta pasiones la reforma energética. La Cámara era un búnker y para evitar complicaciones al ingreso se decidió hacerlo en otro lugar, pero bueno, al menos las memorias sí lo presentamos en el Salón Verde, como decía, como debió ser en este pues tan importante recinto que es la Cámara de Diputados. Agradezco primeramente a mi coordinador Miguel Alonso Raya, con él presenté aquella iniciativa de Ley General de Cannabis que ayudó a impulsar el debate, lo presentamos juntos. La Junta de Coordinación Política siempre tuvo el apoyo de la Junta, ahí como saben se deciden las prioridades, las posibilidades, ahí se aprobó en la Junta de Coordinación Política la conformación del grupo de trabajo para hacer este Foro Internacional de Política de Drogas. Lástima que por un compromiso de último momento no nos puede acompañar el presidente de la Junta, Manlio Fabio Beltrones, pero es justo reconocer que tuve todo el apoyo de la Junta, obviamente él es el presidente, pero de todos los coordinadores parlamentarios. También de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en ese momento quien estaba fue González Morfín, pero incluso un poco antes estaba Ricardo Anaya, también tuvimos este apoyo, y por cierto Francisco Arroyo respaldó, siendo presidente de la Junta también, y por cierto, él es uno de los que ha llamado a regular la marihuana, Francisco Arroyo Vieira. Bueno, agradezco a todos por porque hubo un consenso en la Cámara. Como saben, este es un tema polémico, genera
pasiones, etcétera, pero sí hubo un consenso en la Cámara. El consenso en la Cámara es que no se podía eludir la discusión, que había que dar el debate, que el mundo está cambiando y nosotros tendríamos, o que en el mundo están dando debates importantes, lo que está sucediendo en Estados Unidos, en otros, y no podíamos eludir el debate, y que este debate lo tendríamos que dar, tomar el toro por los cuernos y entrarle de frente, no por la puerta de atrás, no en un pequeño foro como algunas veces se hacía, casi para que pasara de noche, sino ahora darle la importancia al tema, y este creo que es un logro de todos los grupos parlamentarios que han accedido a darle esta importancia a un tema que, como digo, es apasionante por lo mucho que tiene en juego, porque podemos discutir si es el origen, si no, qué peso tiene, pero en la situación que vive México, el tema de política de drogas está en su corazón, ¿no? Está en su corazón, en los 100,000 muertos, 23,000 desaparecidos, incontable número de desplazados. Nadie puede negar que el tema de las drogas no está en eso. Por lo menos ya cada quien le dará el valor o el peso que pueda tener esto, pero sin lugar a dudas está vinculado. Hay un vínculo ahí y para nosotros es apremiante. Lo han dicho de distintas maneras muchos. México ha pagado un enorme costo por esta estrategia, enorme costo, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde están los beneficios de esta estrategia? Quizás. Es más fácil ver los costos que los beneficios. Pero bueno, yo, como saben, no oculto que tengo una posición, clara posición, y la defiendo con todo, pero de eso no se trataba. No se trataba de hacer propaganda a una posición particular, sino de generar un debate que para que sea auténtico tiene que ser plural y abierto. Y ustedes podrán encontrar en la memoria que se expresan todos los puntos de vista. No está Edgar Piedrahil, extraordinario editor de la Cámara de Diputados, pero encontró, ustedes podrán ver que de las ponencias de todos, encontró las ideas fuerza, para que esas ideas fuerza, respetando la posición de cada quien, no tratando de que no haya sesgo, con ese objetivo que no haya sesgo y que se expresen las ideas fuerzas de cada ponente, aquí están en la versión impresa. Para quien quiera ahondar más, está en el CD, no solo está el ebook, que lo podrán ver también en versión electrónica esta misma memoria, sino las ponencias completas. Si no hay una ponencia completa es porque no nos pasaron el texto finalmente, algunas las pudimos rescatar de la versión estenográfica, pero para quien quiera profundizar podrá acceder a los textos completos. Varios. Y está un DVD como también memoria que es básicamente las imágenes, ¿no? En menos de una hora y están todos los ponentes. Todos los ponentes, nos fijamos para que todos los ponentes aparecieran más o menos en un tiempo equitativo con estas ideas fuerzas para que haya una memoria plural, no la posición del presidente del foro de drogas, sino de todos, ¿no? Y insisto, yo nunca renuncié a expresar mi posición, creo que es parte de la honestidad o la franqueza de definirse ante estos temas y creo que todo el mundo pudo expresarse como lo tiene, como es su convicción, expresarse con toda convicción y con toda libertad. Decía Fernando Marcos, que hablando de fútbol, que el último minuto también tiene 60 segundos. Pues bueno, hasta el último momento de esta legislatura vamos a pelear por hacer modificaciones a la política de drogas. En la medida de los acuerdos, porque tiene mucha razón el doctor Martín de Campo, a pesar de las diferencias también tenemos coincidencias. Qué bueno. Debatimos muy fuerte estas diferencias, pero sabemos reconocer dónde podemos caminar. Y luego dijo, queremos caminar en mejor prevención, mejor atención a aquellos que lo necesiten, queremos caminar también en políticas de reducción de daño, queremos caminar en promover la investigación para que haya esa evidencia empírica y poder decidir si vale la pena tomar camino de usos terapéuticos y medicinales, como lo están haciendo en otros países del mundo. Esos son acuerdos, porque a pesar de que unos quisiéramos caminar más deprisa y quisiéramos que esto ya estuviera regulado, etcétera, y no renunciamos a eso,
demos el paso que podamos dar. Y eso es algo que yo reconozco que ha habido apertura. Aquí lo he dicho, cuando nombraron al doctor Mondragón hubo un fuerte debate público, todos fuimos testigos, álgido, pensábamos que no teníamos más que simplemente afianzarnos cada quien en nuestras posiciones, y luego en la comparecencia descubrimos gratamente que teníamos estos puntos en común y que podíamos intentar avanzar en estos puntos de común. Ojalá, porque si dejamos pasar estos 2 meses y medio que quedan de legislatura, la siguiente legislatura empezará desde cero. Y creo que eso sería lamentable más, porque insisto, el mundo se mueve y nosotros ya no podemos quedarnos solo discutiendo. La discusión es el primer paso para empezar a avanzar, por supuesto es algo necesario para avanzar, pero no nos podemos quedar solamente en el debate y dejar que todo siga igual mientras el mundo está cambiando. Avancemos en los consensos y dejemos que el otro siga. Bueno, decía agradecimiento, pero antes de agradecimiento quiero decir, yo voy a seguir defendiendo mis posiciones con esta misma pasión. Yo creo incluso en reivindicar el placer. El placer no solo en la intimidad, sino que se reivindique el placer como un derecho humano irrenunciable. Y que haya el derecho a la embriaguez responsable, para aquel que pueda embriagarse responsablemente. ¿Y qué sería la embriaguez responsable? Aquel que no afecta a terceros y se hace cargo de sí mismo. Ese me parece que es un derecho y lo voy a defender siempre, pero entiendo que hay necesidades de salud pública, yo creo que podemos encontrar cómo equilibrar eso. Las libertades para poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo y con nuestro sistema nervioso mientras no se afecte a terceros, y por supuesto la convivencia social y la salud pública que tiene que ver mucho en esto. ¿Podemos encontrar puntos de encuentro? Claro que sí, y podemos avanzar sin renunciar a nuestras posiciones, porque de eso se trata la política. La política se trata de, sin renunciar a nuestras convicciones, encontrar puntos de encuentro para avanzar. Y ya veremos qué nos depara el futuro, cómo se vayan resolviendo estos debates, estos puntos. Yo creo que sí hay una necesidad de, yo diría, no sé si usar el término seguridad nacional, pero evidentemente apremiante, porque el próximo año habrá referéndum en California sobre marihuana recreativa. Es decir, llegará muy posiblemente, porque parece ser que ya, si alguien, en 2010 estuvo muy apretado, pero todo indica que en 2016 será la buena, ahí sí la tercera será la vencida. Y parece ser, ¿no? Pero si llega la marihuana recreativa a la frontera con México, y más en lo que es el Estado, que solo ese Estado es la 7ª economía mundial, y entendiendo que Tijuana es la frontera más circulada en el mundo, de cualquier otra frontera, el impacto va a ser importante. Y al menos tenemos que discutir eso. ¿Cuál va a ser el impacto para México y cómo vamos a reaccionar frente a ese hecho que parece difícil que no suceda, por decirlo así? Y que además quizás no solo sea ese, sino que en esa elección, que además es la presidencial de Estados Unidos, vayan otros estados. Y quizás, a lo mejor estoy aventurándome, pero me gusta aventurarme en algunas cosas, quizás la elección del 2016 en Estados Unidos se conozca como la elección de la marihuana, porque sea un tema que jale la atención y que obligue a los candidatos presidenciales de Estados Unidos a tomar posición sobre ese tema. ¿Y ese qué repercusión va a tener en México? Imagínense que la marihuana regrese al estado que promovió la prohibición, porque si alguien promovió la prohibición de la marihuana a nivel mundial fue Estados Unidos. En ese país regrese por la puerta de enfrente y por la vía democrática. ¿Y qué hace México? ¿No? Que la lógica, nadie duda que el paradigma establecido era para evitar que la marihuana de México llegue a Estados Unidos. Para eso era. Nosotros éramos los cancerberos, sin mucho éxito, pero éramos los cancerberos para evitar que la marihuana llegara a Estados Unidos. Y ahora ahí la tienen regulada, están haciendo negocio, es más, están haciendo el negocio que ya están hasta regresando impuestos, los impuestos, porque ya construyeron las escuelas, construyeron los hospitales y están en eso. Y aquí
seguimos así, con este grado de represión a esto, me parece que es algo que tendremos que discutir, ¿no? Ustedes saben mi posición, pero respetando las otras posiciones tenemos que discutir una política de Estado frente a esto. El 9 de junio del año pasado, el presidente Peña Nieto, bueno, seguramente fue antes del 9 de junio, porque ese día se publicó en El País una declaración y dijo: mi posición personal es en contra de la regulación porque creo que eso es dañino para la salud, pero entiendo que las cosas están cambiando y si el principal consumidor, es decir, Estados Unidos, esto sigue avanzando en la regulación, nosotros tenemos que revisar qué hacemos en el país. Y me parece que es una posición responsable. ¿Qué hacemos en el país? Yo le tomo la palabra al señor presidente. ¿Qué vamos a hacer frente a eso que está pasando? O sea, el 5 de julio del 2016, quizás amanezcamos con la noticia en todos los periódicos: ganó Clinton y la marihuana. Lo de Hillary Clinton no estoy seguro, ¿no? Pero quizás eso sea lo que suceda. ¿Y qué vamos a hacer frente a esto y frente a la aplicación? Ojalá lo discutamos con visión de Estado, no con convicciones morales personales, sino con visión de Estado. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? Y qué bueno que lo estamos discutiendo. Saben, México promovió la reunión especial, la Asamblea Especial de Naciones Unidas el próximo año. Somos los convocantes junto con Guatemala y Colombia, y algo tendrá que salir de esa reunión internacional y algo. Veamos qué pasa y qué bueno que nosotros estamos discutiendo el tema para que no nos agarre el frío y ojalá podamos avanzar en los consensos y no tengamos que esperar a que la próxima legislatura empiece desde cero. Bueno, también agradezco por supuesto a los otros diputados, miembros del grupo de trabajo, de todos los grupos parlamentarios. Agradezco, por supuesto, a quienes han colaborado en estas batallas. Nosotros, como esto es una cuestión muy plural, le llamamos el FAP, que era este asunto. Aquí están sentados, está el senador Mario Delgado por aquí, Vidal Llerenas, Lisa Sánchez, Arán Barra, que está afuera, Luisa Conesa, Rosemary Sefi, el diputado Enrique Velázquez, ¿no? Pues agradecerle a todos, por supuesto, a la secretaria técnica del grupo de trabajo, a Araceli Murillo, a mi equipo de trabajo, a Evelyn, a Cristina, por supuesto a Aide, que hizo un excelente epílogo del foro, a Ricardo Álvarez, que también nos respaldó, bueno, a tanta gente, a Lorena, que siempre me apoyó en esto y que estuvo siempre al pie del cañón para que esto sea un éxito. Y bueno, a todos, la verdad que qué bueno que lo fundamental es defender las posiciones con pasión, incluso, se vale, y encontrar un punto de coincidencia. Y aquí en esta memoria, pues creo que los podemos encontrar tanto nuestras discrepancias como estas coincidencias que ojalá, insisto, ya habló el doctor Martín del Campo, podamos avanzar. Yo veo buena voluntad. Si podemos avanzar, ojalá podamos decir, dimos un paso, ¿para qué? Para que los consumidores ya no estén en las cárceles. Si podemos sacar a los consumidores de las cárceles y podemos hacer que la policía persiga a los delincuentes y no a los consumidores, avanzaremos una cosa importante. Y si podemos establecer políticas de salud que puedan reducir el daño a quienes de cualquier manera van a consumir, también avanzaremos en mejorar la salud pública. No serían pasos, porque además el paso más difícil siempre es el primero. Mientras sea en la dirección correcta, es el primero. Y termino con una frase de mi querido maestro Luis Villoro, a quien ayer el Colegio Nacional le hizo un muy merecido homenaje. En su libro El poder y el valor dice, ¿sirve la utopía? Y se pregunta, ¿sirve la utopía? Dice, bueno, las sociedades que han querido hacer la utopía y dicen, ya se estableció la utopía, ha sido lo contrario, resulta ser la distopía, porque cualquier crítica parece que es amenazan el ideal, etcétera, ¿no? Y habla del socialismo real, etcétera. Dice, no, pero la utopía sí sirve, aunque no podamos concretarla de un día para otro, no la podamos vivir porque siempre será una aspiración, pero la utopía sirve como faro guía para saber hacia dónde nos dirigimos, y cada paso que demos hacia ese faro guía es un paso que valió la pena, y si nos alejamos de ese faro guía estamos equivocados y tendríamos que rectificar hacia allá.
Y yo creo que una sociedad, yo creo profundamente en una sociedad de libres, de libres. Creo que la libertad es el factor fundamental. A algunos les parecerá raro porque dicen, es que para la izquierda el factor que dicen es la igualdad, se dice aquí, ¿no? Yo creo que es una visión muy esquemática. ¿Por qué? Claro, el valor de la igualdad es importante, pero la igualdad es una condición de posibilidad para una sociedad de libres, en donde no solo el que tenga recursos económicos pueda ser libre, sino toda la sociedad en su conjunto, que tenga un piso de condiciones materiales, un piso de condiciones culturales, un piso de condiciones circunstanciales para ser libre. Quien no tiene que comer no puede ser libre, porque lo contrario a la libertad es la necesidad. Entonces, si tenemos una sociedad con un piso de condiciones materiales, un piso de condiciones culturales y un piso de condiciones circunstanciales, es decir, acceso al internet, acceso a otras cosas, estaremos construyendo una sociedad de hombres y mujeres libres para que se realicen como quieran. Me parece, tuve otro maestro, Adolfo Sánchez Vázquez, que él retomaba, incluso lo veía en Marx, esa lógica de la sociedad de hombres libres, le llamaban la sociedad de la libertad, ahorita no me acuerdo exactamente qué decía, pero hacia ese mundo es al que yo quiero aspirar, no para conseguirlo de la noche a la mañana, sino para que sea el faro guía. A lo mejor podamos tener otras diferencias, pero al menos podemos decir que nadie renuncie a su utopía y que todo el mundo esté dispuesto a dar el paso necesario, el que se pueda dar hacia la dirección correcta. Ojalá que todos lean esta memoria, que la tengan a la mano para porque este tema no se agota con este foro y con esta memoria. Yo diría, lo más intenso del debate política de drogas está por venir. Gracias. La Cámara de Diputados les agradece su participación en la presentación de la memoria del Foro Internacional de Política de Drogas. Muchas gracias y muy buenas tardes.